Bendiciones, hermanos, le damos las gracias al Señor por la oportunidad que nos concede nuevamente en reunirnos para compartir con ustedes la lección número 10. Y vamos entonces a conectarnos con ustedes en esta lección en la cual estaremos hablando con relación a un tema interesante. Vamos a estar hablando de la provisión de Dios que nunca se agota. Cuando hablamos de este tema, vamos a estar concentrándonos nuevamente en el libro de Reyes, su segundo libro. Y vamos a ver en el pensamiento central que dice que la gente carece de provisiones materiales y espirituales, generalmente por la mala administración, por pereza o por falta de fe. Esto es una gran realidad. Es por eso que vamos a ver a través de esta historia que se encuentra en Reyes, especialmente en el segundo documento de Reyes, es capítulo 4 del 1 al 7, cómo el Dios de la Biblia hace provisión. Y es importante que entendamos que Dios ha puesto su gracia sobre los seres humanos en un término en la cual indica que tenemos la capacidad de poder ser administradores, pero cuando nosotros hacemos mal uso de esa gracia es donde entonces comienzan a haber crisis. Y especialmente si dentro de lo que hemos recibido de parte de Dios, esa imagen es descuidada y no tenemos una relación con Dios, empezamos nosotros a experimentar una total debacle, tanto en lo espiritual como también en todas otras facetas de nuestra vida. Es por eso que para nosotros tener siempre provisión, y entiéndase tener siempre provisión, nos referimos a tener siempre de parte de Dios ese apoyo, aunque a veces hay situaciones donde carecemos de ciertas cosas que necesitamos. Dios nunca ha de abandonarnos en medio de las circunstancias. El texto de oro que vamos a utilizar se encuentra en la carta a los Efesios en el capítulo 3 del 20 al 21, que dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Una declaración del apóstol Pablo dejando saber que Dios es un Dios en la cual ha de ser provisión constante y ha de dar vida abundante en todos los aspectos. Vamos a ver los objetivos que vamos a presentar dentro de este análisis. Vamos a reconocer que nuestro Dios es generoso, que provee todo lo que necesitamos. Vamos a infundir aliento a los que carecen de lo necesario para que busquen al Señor, y sobre todo a llenarlos de esperanza. Y vamos a compartir con otros las bendiciones que el Señor nos ha dado por su gracia. Es importante porque es parte de la responsabilidad de nosotros como iglesia. Ahora, vamos a hacer lectura en estos momentos de los pasajes y, como siempre, hacemos señalamiento. Vamos a ver este capítulo 4 y vamos a hacer lectura de los versículos 3, 19, y ustedes saben que estos versículos son seleccionados, pero siempre solicitamos que hagamos una lectura total. En la última clase estuvimos dando un recuento sobre un trasfondo sobre la historia de los trasfondo de los libros de los reyes, y usted puede referirse a la clase anterior y así puede tener una idea. Vamos a hacer lectura
Y luego de la lectura entramos en el análisis inductivo. Y dice así. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían vasijas y ella les echaba aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, traedme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tus hijos vivid de lo que queda. Ahora, el Salmo 144, que no lo mencionamos, también está incluido aquí, por lo tanto también solicitamos la lectura del mismo. Vamos a hacer lectura entonces del Salmo 144, versículo 13 hasta el 19. Por lo tanto, vamos a hacer lectura también del Salmo. ¿Qué es lo que nos quiere decir entonces el salmista a través de el escrito poético? Dice, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de granos, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto ni que hacer salida ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Y entramos también en la lectura de Filipenses 4:6, escrita por el apóstol Pablo a los de la iglesia de Filipo. Y dice lo siguiente, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Significa aquí que tenemos Segunda de Reyes 4, del versículo 3 al 6, mejor dicho, al 7, me disculpan, y pasamos a el Salmo 144, versículo 13 al 15, y luego pasamos a Filipenses 4:6. O sea, tenemos una tarea en la cual vamos a estar haciendo lectura de estos versículos, y vamos a Filipenses 4:6 y luego del 6 pasamos al versículo 19. Bien, luego que hacemos lectura de estos pasajes, vamos a presentar unos aspectos importantísimos y vamos a presentar cómo el Señor transforma nuestra escasez en abundancia. Vamos a ver la bendición material que depende de lo espiritual. Qué importante es esta faceta. Y vamos a ver cómo el Señor promete suplir todo lo que nos falta. Esas son las áreas en las cuales vamos a estar cubriendo en este análisis inductivo. Ahora, cuando hablamos de esta forma, la grandeza y la misericordia de Dios no se limita a las bendiciones de este día, entienda esto bien claro, sino que Dios extiende a lo que Él nos ha prometido para el resto de la vida, de la trayectoria que Él tiene para con nosotros. Es por eso que los pasajes que vamos a analizar en el día de hoy, vamos a encontrar lo que nosotros indicamos como pruebas fehacientes de esta afirmación. Es por eso que vemos al profeta Eliseo, que pudo haber sido una herramienta para bendecir a la viuda, que llegó a solicitar su ayuda y dándole una ofrenda en ese momento, y sin embargo, siguiendo la dirección divina,
prefirió ponerla entonces a trabajar. Y prefirió, escuche bien, ponerla a trabajar para que pudiera ella ver la gloria de Dios. Entonces vamos a notar algo interesante. Vamos a ver cómo aquí en Segunda de Reyes, en lugar de recurrir a lo fácil y resolver el problema de esta situación, de esta mujer, provisionalmente lo hizo participar de un proceso tripartito en un milagro del poder de Dios en los medios materiales mediante un acto de fe. Es por eso que la prosperidad que Dios da es una prosperidad que empuja hacia adelante y que trae esperanza. ¿Sabe? La prosperidad que David visualiza en el Salmo 144 no es una de enriquecimiento momentáneo, la que acabamos de leer, sino que es, ni tampoco es una triunfalista, ni tampoco es una de jactancia que proclama lo que es algo superficial. Estos son bendiciones, tanto en la familia, en la casa, en el campo, en la iglesia, y son resultados del trabajo honesto, del trabajo fiel, en la cual vamos a ver la provisión divina. Es cierto que la palabra de Dios promete bendiciones para los que piden, para los que creen, y también estas vienen a través de una actitud de obediencia y una infatigable participación de parte de aquellos que han depositado la confianza en el Señor. Ahora, únicamente después de pedir mediante actos de fe y actuar con diligencia, podemos sentarnos a esperar los resultados, como pasó en Filipos. Solo entonces podemos dejar de ¿qué? De afanarnos y esperar en que Dios opere. ¿Por qué? Porque ya hemos hecho la parte que nos corresponde de actuar de manera diligente. Ahora bien, ustedes y yo vamos ahora a encontrar términos como frases en las lecturas que mencionamos anteriormente, como los hijos de los profetas, que estos eran hombres quienes Dios llamaba a proclamar, a enseñar la ley y las visiones que Dios le daba para el pueblo de Israel. Eran los procuradores del pacto, eran discípulos, eran parte de esta escuela de profetas que Dios había entonces puesto hombres para capacitarlos, para hacer entonces gente que se encargara de amonestar al pueblo que viviera en rectitud. También se escucha la frase, ha venido el acreedor. Y esto enseña que no todos los hijos de los profetas eran jóvenes enclaustrados en una escuela, sino que también eran hombres mayores con sus familias que pertenecían a comunidades. Ahora, en el versículo 1 de Reyes, el capítulo 4, esta mujer había sido esposa de un profeta que, además de pertenecer a una de las escuelas de los profetas, era también un agricultor, comerciante. Así que, como en el transcurso de la vida, trabajando para el sostenimiento de la familia, se comprometió con préstamos de un acreedor. Escuche bien, a quien no pudo pagarle antes de su muerte. Entonces, en ese tiempo, los préstamos se hacían basados en compromisos del deudor de pagar con su propia vida como esclavo en caso de no poder pagar la deuda. Entonces, en este caso, el deudor principal había muerto. Entonces, el acreedor, que todo tenía el derecho, vino a tomar a los dos hijos de la viuda como a sus siervos para entonces que
hacer que la deuda quedara salda. Entonces, de esta forma, esta pobre mujer iba a perder todo lo que le quedaba después de la muerte de su esposo, que eran sus 2 hijos. Entonces, esta mujer realmente se encontraba en una especie de condición lamentable. Entonces, vamos a ver aquí, nosotros nos vamos a notar mucho en común que con la viuda y la familia de este finado siervo de Dios de la comunidad de los profetas. Algo interesante. En primer lugar, somos parte de la comunidad de los que proclamamos y enseñan la palabra de Dios. Y en segundo lugar, estamos empeñados en trabajar y velar por el presente y el futuro de nuestras familias. Otro aspecto importante, como tercer aspecto, en el afán de adquirir lo necesario para nuestro sustento y otras necesidades, muchos nos hemos endeudado y a veces más allá de nuestra capacidad de pagar. Entonces, cuando las familias están hoy en bancarrota, sufriendo las consecuencias de una mala historia de crédito, por haberse endeudado por encima de lo que esperan cubrir con sus ingresos, ya sea por falta de planificación o por circunstancias imprevistas. ¿Qué sucede? Muchos se han empobrecido y deben hasta lo que no tienen. Entonces, el hambre y la pobreza de muchos, ¿qué pasa? Entonces se apoderan de tal manera que los lleva a una crisis profunda. Entonces, muchas de estas familias pasaban por estas crisis. Entonces, el hambre, la pobreza, así como podemos notar que se deben al mal manejo de los recursos que Dios ha dado y la poca dedicación al trabajo sabio y productivo. Y eso lo estamos viviendo hoy porque tenemos un mal manejo de la gracia. Ahora, muchas veces nosotros nos limitamos de las bendiciones que Dios nos ha dado porque queremos que nos den apresuradamente lo que necesitamos en un momento de crisis. Ahora bien, mire, el Señor hace las cosas de manera perfecta y las hace a su forma, no a la forma que nosotros pensamos. Uno de los problemas que tenemos nosotros es que nosotros no queremos ver las cosas como son, queremos ver las cosas como nosotros las vemos. Y eso es uno de los grandes problemas porque domina siempre nuestro ego. O sea, la solución del problema de la viuda no estaba en las manos de Eliseo. Eso es número uno. El profeta no era más que un instrumento en las manos de Dios. Y de ahí que todo lo que sucede en el desarrollo de este milagro vamos a tomar como un elemento de enseñanza en que se nos presenta para cómo nosotros resolver problemas que puedan llegar a nuestras vidas. Debemos entregar a Él lo que tenemos. Entonces, como primer paso, para que Él tome control y nos ayude para que podamos ser sabios en nuestra toma de decisiones. Por eso es importante que todo lo que nosotros hagamos consultemos con Dios. Y mire, una de las cosas, el profeta iba a sacar a la viuda de estos apuros y era con lo único que ella contaba en este momento. Y vamos a ver la mano de Dios. Eliseo le dijo, ¿qué yo voy a hacer aquí? Entonces, declárame qué tienes en tu casa. Dime tu situación, en otras palabras. La mujer estaba en aprietos, pero aún tenía algo en casa. Contaba con una vasija de aceite. Muchas veces ante la presión externa uno se olvida de lo que le queda en la casa. El cristiano siempre tiene algo con que empezar, algo nuevo. Y eso es algo que tenemos que tener. Y recordemos al muchacho que tenía los 5 panes de cebada y los 5 panecillos. ¿Se acuerdan de esta gran historia? ¿Y qué era eso para alimentar a una gran multitud? Pero miren, en las manos de Dios hubo suficiente.
y sobró. Así el Señor ha de multiplicar, escuche bien, lo poco que tenemos en el corazón y hacer que nuestra copa rebose de bendición. Entonces hay que tomar en cuenta a otros, esto es otro aspecto importante. En el proceso de ser bendecidos por la abundancia de la provisión divina, no hay lugar para el egoísmo. Cuando el Señor bendice a uno de los suyos, sus familiares, los vecinos, amigos, deben saber de la bendición que Dios le ha dado. Y si es posible, deben participar de esa bendición. La viuda no contaba con todas las vasijas que iba a necesitar para recibir la bendición del cielo. La era de ese momento y era necesario acudir a todos los vecinos de aquel lugar entonces. Entonces aprendemos aquí que había un aislamiento y la autosuficiencia no son actitudes correctas cuando buscamos la bendición de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Hay un énfasis evangelístico en este milagro. Si hay una bendición para nosotros, la habrá también para los que están a nuestro lado. Entonces, ¿cómo empieza la victoria? Pues mire, la victoria empieza desde el hogar. Después de reunir las vasijas, le fue posible, siguiendo las instrucciones del profeta, encerró con sus hijos en la intimidad del hogar para que Dios manifestara su poder. Y a través de la obediencia de esta mujer, nos enseña que el éxito en la vida pública siempre va a depender de la calidad de vida hogareña que estemos cultivando en nuestros hogares. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué fue lo que dejó él señalado? Lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas, como lo dice en Lucas 12:3. O sea, las vasijas llenas habían que ponerlas aparte para seguir llenando otras. Nuestro deber es tomar vidas vacías y llenarlas con la palabra, el poder y la gracia del Señor. ¿Saben? La provisión divina es inagotable. De acuerdo con la palabra del profeta, el poder y el amor de Dios hicieron que el aceite y el amor de Dios fluyeran de manera abundante hasta que no hubo más vasijas. Si esta mujer hubiera tenido su alcance miles de vasijas, todas ellas habrían sido llenas. Y eso mismo sucede cuando dejamos de buscar más de Dios, cuando cerramos nuestro corazón para seguir recibiendo de su gracia. Nosotros limitamos, nosotros interrumpimos el avivamiento y el Señor quiere seguir bendiciéndonos. Entonces tenemos un concepto de la bendición erróneo porque nosotros asociamos la bendición con cosas materiales, mientras Dios quiere bendecirnos con lo que es permanente. Dios quiere darnos el aceite divino, nos da la libertad, la salud, la vida. La mujer no sabía qué hacer con tanto aceite y acudió al varón de Dios para testificarle, agradecerle y pedirle dirección acerca de lo que había ocurrido. Entonces, él la envió a vender el aceite, pagar sus deudas y guardar el resto para el sostenimiento de ella y el sostenimiento de sus hijos. A veces nosotros no sabemos qué hacer con las bendiciones que Dios nos ha dado. El Señor quiere que usemos lo que Él ha puesto en nuestras manos para que vivamos una vida libre, una vida de complacencia y una vida que sea útil. Entonces es interesante, como dice el salmista, hay una frase que utiliza, dice como plantas crecidas, y esta palabra dice como esquinas labradas. O sea, y es importante cuando usa esta expresión, eran obras de arte que era para embellecer. Entonces es importante ver que Dios ha de dar bendición en abundancia y que testifiquemos esa bendición. O sea, lo primero
que solicita en el análisis del Salmo 144, vamos a ver que es un poema en el cual se presentan las escoltas de la ciudad que estaban preparadas para hacer salida tras las bandas de asaltadores y ladrones que entraban de manera repentina. O sea, había un grito de alarma que se daba cuando el ejército o grupo enemigo atacaba la ciudad. Había un aviso. Ahora, en el versículo 12 del Salmo 144, lo primero que se solicita o lo que solicita el salmista en este pasaje es la bendición de la familia. Las familias fuertes, consagradas a Dios, son una garantía para el bienestar del pueblo. El anhelo más preciado de todo padre es ver que sus hijos llenos de la vida y la salud, los varones, se comparan con plantas crecidas como árboles frondosos, prontos a dar fruto en abundancia. Esto que hace nos recuerda las expresiones del Salmo 1, donde se habla la bienaventuranza del hijo varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Por el contrario, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y este viene a ser lo que se llama el árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Entonces también las hijas de los que sirven a Dios viven en un ambiente saludable, practicando costumbres, practicando hábitos correctos, y son mujeres sanas, bellas, de conducta intachable. La belleza natural de una joven cristiana no necesita ser resaltada con adornos ni cosméticos. No es que eso sea malo, no nos estamos refiriendo a eso, porque la verdadera ostentación de la belleza está en el comportamiento. Cuán agradable es ver a mujer hermosa, elegante, vestida, proyectando una semblanza de candidez, de humildad, de respeto, que luzca como una mujer sensata. Los varones han de parecer lo que se llaman árboles frondosos. Las damas deben parecer piezas labradas por las manos de escultores. Y eso significa que sean formadas para que sean dignas, para que sean ejemplos a otras mujeres. También en el Salmo 144, versículos 13 y 14, no solo la familia de un siervo de Dios, sino también sus bienes, sus protegidos por el Señor. Hay que pedir que nos conceda tener graneros llenos, provistos de toda suerte de grano. Y a veces esto lo malinterpretamos porque nosotros casi siempre tenemos una mentalidad de concepto materialista que nos permita labrar la tierra y cosechar frutos, granos y raíces para alimentarnos. Aquí tenemos que ver que Dios es un Dios de provisión, pero Dios es un Dios que prospera. La prosperidad de Dios estimula a la piedad para hacer germinar la semilla y madurar los frutos. Él nos da la lluvia, el aire, nos da el sol y nos da todos los elementos de la tierra. Nos da el ganado, nos da las aves, nos da los peces, nos da todo lo que Él ha creado. Lo interesante de ver es que la prosperidad a la cual se refiere este salmo está supeditada al arduo trabajo y el esfuerzo persistente, y no de una actitud irresponsable o una actitud ilusoria como la superfe. Y el deseo de trabajar se ve en la petición de nuestros bueyes, que estén fuertes para el trabajo, o sea, que puedan hacer el trabajo de manera eficiente. O sea, ¿y qué dice del hogar de los hijos de Dios? Los más preciados e importantes para la familia en su casa, el sitio que Dios les ha provisto para su habitación, las tres peticiones de la segunda parte del versículo 14 del Salmo 144, que reflejan el poder de Dios para proteger la morada de los que en Él confían.
cuando los ladrones, asaltantes, pandilleros mantienen en zozobra las comunidades, las cuales han tenido que regresar a la época de los muros y al empleo de atalayas y guardias armados para vivir en paz. Pero aquí se clama a Dios para que no tengamos asalto ni que hacer salida en nuestras playas, como cuando oímos sirenas de la policía. Nosotros descansamos en la promesa del Salmo 91, habitando a la sombra de el Omnipotente. En el Salmo 144, versículo 15, se pide que sobrepasa lo físico y lo material, que es lo más importante de la vida. Se habla de la bienaventuranza del pueblo cuyo Dios es Jehová, pues hay pueblo que tiene otros dioses. Sin embargo, como se nos dice en el Salmo 96, versículo 5, todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos y el pueblo cuyo Dios es Jehová es un pueblo bienaventurado. Entonces, pasamos ahí a un detalle interesante, al documento de Filipenses, donde Dios ha prometido suplir todo lo que nos hace falta. En esta enseñanza de carácter práctico, el apóstol Pablo da en este escrito una exhortación que nos hace a través de Jesús en confiar y el no afanarnos. Y la palabra afanarse viene del verbo griego merimanao. Y esta palabra significa preocuparse, congojarse, perturbarse. Y déjeme decirle, y posiblemente usted no esté de acuerdo conmigo, pero esto es un mandamiento. Y si es un mandamiento y no lo hacemos, pecado. Preocuparse es pecado. Ocuparse es lo que tenemos que hacer. Una cosa es preocuparse, pero otra cosa es ocuparse. Ahora, porque no es una opción, es un mandamiento. Cuando Jesús dice, por nada estéis afanosos. Entonces, ¿qué sucede? Dice, estar afanosos es manifestar una conducta de perturbación, nerviosismo, confusión. Estar afanoso no es saber qué hacer frente a una situación imprevista o inesperada. Hay muchos que caemos en la crisis de nervios cuando estamos enfrentando una dificultad, falta de recursos o una amenaza. Algunos sentimos paralizarnos y cometemos muchos errores y sufrimos colapsos nerviosos y hasta trastornos mentales. El consejo del apóstol Pablo cuando dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. En Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 27, Jesús menciona 3 razones para que no nos afanemos. Número 1, la vida vale más que el alimento y la ropa. Y la mayor preocupación de muchos de nosotros es la búsqueda del sustento material. La ropa, la vivienda, la salud. Y por supuesto que estas cosas son esenciales, pero son cosas contingentes. Las tenemos hoy y mañana no las tenemos. Entonces, pero pueden ser adquiridas y a veces le damos más ahínco. Entonces, otro aspecto, Dios tiene cuidado de nosotros, así como Él cuida de las aves, Él cuida de las plantas. La misericordia de nuestro Dios nos ha provisto lo necesario para la subsistencia de toda criatura. Si Él cuida de las aves, dice que cuidará también de mí. Entonces, otro tercer aspecto, el afán y la ansiedad no pueden remediar la situación de ninguna persona.
Al contrario, sabemos muy bien que las personas que se afanan demasiado y se preocupan desmedidamente terminan con enfermedades físicas que casi los deja incapacitados. Y escuche bien, por una parte, las enfermedades llamadas enfermedades psicosomáticas que surgen de la ansiedad y abundan los casos de ataques del corazón, derrames cerebrales, tensión nerviosa. Entonces surge la pregunta de Jesús: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Esto nos indica que es inútil preocuparnos al grado de no saber qué hacer en los momentos de crisis. Vimos que afanarnos es igual que perturbarnos, perder el control de los actos, perder la fe, perder la esperanza. Y si podemos resolver o si no podemos resolver las situaciones y solo lo que hacemos es afanarnos, mejor pongamos nuestras crisis en las manos del Señor, porque entonces vamos a perecer. Hermano, escuche bien, esto es un mandato: por nada estéis afanosos. Entonces, fíjense, en el versículo 19 dice, hay una expresión alentadora, dice: mi Dios pues suplirá. Y aquí refleja el testimonio personal del apóstol Pablo. Y en ocasiones el apóstol Pablo tuvo que depender de la misericordia divina. La palabra suplirá se traduce, la palabra griega que se utiliza es ploristereis, o mejor dicho, déjeme corregirla, pleroseis, el cual viene del verbo plero, que significa llenar. Dios ha de abastecer. Y con esta expresión, ¿qué hace? Asegura que, como lo dijo en el versículo 6, el apóstol Pablo dijo: no debemos estar afanosos porque tenemos a un Dios que todo lo llena, que todo lo abastece, que todo lo que haga falta, Él ha de ponerlo. Por supuesto que, como lo hicimos ver en algunas otras mención de otros ejemplos, tenemos que ver que Dios nunca ha faltado. Y nuestro deber debe ser trabajar con tenacidad y confiar utilizando los medios que Él nos ha provisto. Todo lo que os falta puede traducirse literalmente como todo lo que se necesite, Dios lo ha de suplir en su momento exacto. Es por eso que la garantía de la provisión de Dios no será más que suficiente. Por lo tanto, Dios va a dar lo exacto, lo preciso, lo correcto, y conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, el Señor no nos bendice conforme a nuestros cálculos o a nuestro presupuesto. Tampoco se basa en nuestro concepto humano y nos ayuda basado en lo que nosotros calculamos. No, Dios sabe lo que nosotros necesitamos en todos los aspectos. Pero podemos imaginar que son aspectos en nuestra capacidad. Todos nuestros aspectos son incalculables, son limitados. Dios no tiene límites. Y es por eso que tenemos que recordar, tanto como la viuda, Dios le dio provisión divina. Dios le hizo provisión para saldar la deuda y para vivir con sus hijos. Y si alguna vez usted ha tenido escasez de las bendiciones de Dios, será porque nosotros no hemos abierto nuestro corazón o no hemos creído en las promesas divinas. Pero si quiere que Dios, a través de Jesucristo, sea manifiesto en vuestras vidas, simplemente tenemos que empezar a ejercitarnos, a
creer. Es por eso que la viuda que vino al profeta Eliseo en busca de ayuda para que el acreedor no le tomara sus hijos como esclavos, representa a muchos que se endeudan más allá de su capacidad de pagar. ¿Qué pasa? ¿Cómo acudir al Dios del cielo para que intervenga? Sin embargo, si buscamos la ayuda divina, así como lo hizo la mujer, el Señor ha de proveer en abundancia. Y así tenemos que nosotros seguir los pasos que se nos dan en la palabra del Señor. La viuda tuvo que entonces, como diríamos nosotros, echar mano a lo poco que tenía en la casa, buscar la ayuda de sus vecinos, encerrarse con sus hijos en lo último de su hogar y dejar que Dios multiplicara el aceite de sus vasijas. Nosotros debemos imitar este proceso. Queremos ser bendecidos de manera abundante. El pasaje nos enseña. El Señor bendice a la familia haciendo los hijos semejantes a las plantas crecidas, como dice el Salmo 144, y a las hijas como esquinas labradas. También provee abundancia a nuestros bienes, tanto para el sustento diario como para el bienestar futuro. Y nuestra petición debe ser que Él proteja nuestros hogares y nos cuide de asaltos, de robos, y que se vean multiplicados en el día de hoy nuestras bendiciones para bendecir a otros. Y lo más importante, que tengamos bendición espiritual de nuestra alma para seguir impartiendo vida de misericordia a aquellos que la necesitan. Esperamos que la lección de hoy pueda ser de ayuda para que ustedes puedan preparar sus notas y puedan hacerlo para la lección y puedan desarrollar una dinámica de edificación para sus respectivas congregaciones. Bendiciones a todos y hasta la próxima clase. Bendiciones.